Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Pues lo que ya pasó, el tiempo pasado, no lo podemos regresar. Y todos ustedes que no pudieron por alguna razón estar el domingo pasado, pues ya no podemos hacer mucho porque pues no estuvieron. Sin embargo, sí podemos hacer algo por el próximo domingo, y eso quiero invitarlos a que vengan, porque será el último domingo de esta serie de mensajes que arrancamos. Va a haber video del mensaje, correcto. Y bueno, ahí se anunciará cómo pueden llegar a él, ¿verdad? De acuerdo, entonces los animo a que el próximo domingo hagan planes, inviten a hermanos que ahorita no vemos, pero que podemos contactarlos para que vengan y poder juntos alabar a nuestro Señor. Nuestro tema general ha sido creer en Cristo y padecer por Él. Dos concesiones de Dios, y esto seguramente lo vamos a ver más a detalle el último domingo. ¿Por qué dos concesiones de Dios? Estamos considerando en la carta a los Filipenses, es nuestro texto guía, y para el día de hoy también lo será. Antes de continuar, quisiera invitarlos a orar. Señor, gracias porque entendemos con la claridad que podemos, Señor, con la claridad que nos da tu palabra, con esa certeza sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Sabemos y te damos muchas gracias porque alguien en un momento de nuestra vida nos habló tu evangelio. Quizá tuvo que vencer el temor, como estaban aquellos hermanos de Roma en el tiempo en que Pablo estaba preso. Tuvieron que ser animados por ti para que se atrevieran a llevar la palabra. Y te damos gracias porque uno de esos hermanos, en el caso particular de cada uno de nosotros, se atrevió a hablarnos de ti y nos presentó tu evangelio, y tú hiciste resplandecer la luz de la gloria de Cristo en nuestro corazón. Y por ti estamos aquí y te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Ahora te rogamos que sigas tú iluminando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para estar atentos a tu palabra. Que solo tú recibas la honra y gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada dejamos todavía por ahí al apóstol Pablo en la prisión, ¿recuerdan? Está por ahí quizá en uno de los calabozos más profundos, oscuro, húmedo, sin luz, en una de las condiciones más insalubres, porque aunque hablamos del imperio romano, estamos hablando de que era un imperio cruel, un imperio que mediante la disciplina y el maltrato hacía entender e imponer su ley. Y el apóstol Pablo estaba preso por hablar de Cristo. En mis prisiones, dice, lo fuimos considerando. No era una situación agradable, era una situación bastante difícil. Seguramente no tenía luz natural en su celda. Y para cualquiera de nosotros, esas condiciones hubieran sido motivo suficiente para llenarnos de tristeza, para angustiarnos, para deprimirnos. Y él más todavía, porque estaba esperando la sentencia. Él había apelado al César. Él estaba en Roma, estaba preso, y una sentencia estaba esperándola, y esa podía ser sentencia de muerte. Pero contrario a eso, y a través de sus pruebas, a través de su padecimiento, Pablo nos enseñó el domingo pasado que Dios encamina todas las cosas a bien a través del padecimiento, de tu padecimiento y de mi padecimiento. Y es algo que necesitamos creer, que Dios mueve las cosas de tal manera que todas las cosas, las buenas, las malas y las terribles, son encaminadas para bien. Es una promesa de la Escritura, es una promesa de Dios.
y la necesitamos creer. Contrario a eso, Pablo estaba lleno de gozo. Pablo no estaba ni amilanado ni apesadumbrado, estaba lleno de gozo, y la carta más de 16 veces nos lo hace saber así. Vamos al versículo 18, por favor, y vamos a leer la porción del versículo 18 al 26, porque Pablo dice aquí en el versículo 18: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El motivo de gozo que él tenía ya eran evidencias, ¿se recuerdan? Los hermanos estaban animando a hablar de Cristo. Cristo estaba siendo anunciado. El evangelio estaba progresando. Los hermanos habían cobrado ánimo en el Señor y se atrevían a hablar la palabra sin temor. Esa era una evidencia, y Pablo dice: en esto me gozo. Noten el tiempo, en esto me gozo, es presente, y dice: y me gozaré aún, futuro, en tiempo futuro. Y el versículo 19 nos da la razón de esa confianza. Pero vamos a leer todo el pasaje, por favor, del versículo 18 al 26. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Tengo la evidencia y me gozo, y me gozaré aún por una razón. Dice: porque sé, versículo 19, porque sé, es una certeza, hermano. Es una certeza en la obra y en la manera que Dios encamina las cosas. ¿Qué es lo que sabía? Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Todo esto que está ocurriendo, todo esto de que los hermanos se animan a predicar, todo esto que todo el pretorio está hablando de Cristo, todo esto de que la ciudad de Roma entera está hablando y reconociendo que estoy preso por causa de Cristo, y por las oraciones de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, sé que esto resultará en mi liberación. Lo que está diciendo el apóstol. Y él se goza y dice: y me gozaré aún porque tengo esta certeza, porque voy a salir de esta prisión, y me seguiré gozando en que el evangelio seguirá progresando, que significa que Cristo seguirá siendo anunciado, porque Cristo es el evangelio, porque Cristo es la buena nueva. No es un mensaje adicional a la persona de Cristo. Cristo mismo es la buena noticia. He aquí os traigo nuevas que serán de gran gozo para todo el mundo, que hoy en la ciudad de Belén nos ha nacido un Salvador. Cristo es la buena noticia, Cristo es el evangelio. Y Pablo dice: y me gozaré en eso. ¿Ustedes recuerdan en dónde más hay gozo cuando el evangelio se anuncia? En el cielo, ¿verdad? Dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién está delante de los ángeles? Dios. ¿Dónde hay gozo cuando un pecador se arrepiente? En Dios. Y los ángeles ven ese gozo
y no tienen más que quedarse sorprendidos, porque son cosas en las que ellos anhelan mirar, pero no son cosas para ellos, hermanos, son cosas para nosotros. Y Pablo dice: yo me gozo en que Cristo es anunciado, y los ángeles se gozan, Dios se goza. Entonces, anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio y creer ese anuncio es motivo de gozo en la tierra y en el cielo. Y Pablo dice: puedo estar en la peor de las prisiones, pero me gozo porque el Evangelio sigue siendo anunciado, Cristo sigue siendo anunciado. Pablo no está poniendo su confianza en la oración por sí misma, porque dice: porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No está poniendo su confianza en la oración en sí, sino está poniendo su absoluta confianza en el hecho de que nuestro Dios escucha nuestra oración y responde mediante la provisión de lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que significa la suministración del Espíritu de Jesucristo, la provisión de todos los recursos de Jesucristo puestos a nuestro alcance. Lo que está diciendo Pablo: yo sé que voy a quedar libre por estas dos razones: la oración de ustedes y todo ese suministro de recursos, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es una provisión oportuna de sus recursos a nuestro favor. Y no solamente Pablo sabía que iba a quedar libre, él tenía un anhelo en su corazón de en qué manera quedar libre. Esto lo vemos en el versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Esa era su esperanza y anhelo. Voy a salir, pero no voy a salir avergonzado de aquí. No voy a salir derrotado, con vergüenza, con pena de que me vea la gente. No, en nada seré avergonzado. ¿Qué es lo contrario a ser avergonzado? Pues ser exaltado, ser reconocido, ser honrado, ser dignificado, ser ensalzado, ser puesto en eminencia. Y parecería que esa podría ser la conclusión del pensamiento de Pablo cuando dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, él podría haber dicho: seré reconocido, me ofrecerán disculpas porque me encarcelaron injustamente. No, Pablo dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para Pablo, lo opuesto de ser avergonzado él mismo es que Cristo sea magnificado, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Podemos ver el pensamiento de Pablo. Él está pasando más allá de su propia persona. Yo no seré avergonzado. ¿Saben por qué? Porque Cristo será exaltado. Y si Cristo es magnificado en mi cuerpo, eso es sinónimo de que yo no soy avergonzado, porque estoy puesto para eso. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo vimos la semana pasada. Pablo esperaba una liberación que no le traería vergüenza. En su anhelo y esperanza, lo contrario a ser avergonzado es que Cristo sea magnificado. No él ya no busca honor para él busca el honor para Cristo, la honra y la gloria para Cristo. Me encanta la manera en que él lo pone cuando dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No es una experiencia nueva para el apóstol. No es algo que se le estaba ocurriendo de momento. Esa era su experiencia de vida. Cristo siendo magnificado en su cuerpo. Y entonces esa liberación a la que Pablo está haciendo alusión no significa o no es exclusivamente lo que corresponde a salir de prisión por su propio pie, con una sentencia favorable. Recordemos otra vez, él está esperando una sentencia que bien puede ser sentencia de muerte. Y aún así, él dice:
aunque yo muera, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Él está perfectamente consciente de esto y lo dice sin titubeos. Entonces, en ambos casos, Pablo lo considera su liberación. Salir caminando, absuelto, o salir muerto de prisión, lo considera su liberación. ¿Por qué? Porque sea una u otra, Cristo sería magnificado en su cuerpo. Yo no seré avergonzado de nada, antes bien Cristo será magnificado en mi cuerpo. Y magnificar es declarar lo grande que alguien es engrandecerlo, exaltarlo, alabarlo de una manera suprema, honrarlo, hacer ver la grandeza de alguien que ya es grande, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es simplemente incomparable. Una pregunta para nosotros en este pasaje sería: ¿estoy magnificando a Cristo en mi cuerpo? Yo, hoy, en lo que hago, en lo que digo, en lo que veo, en lo que escucho. Es una pregunta para nosotros. Él dice, como siempre, con toda confianza, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo. Y es interesante que use esta expresión en mi cuerpo, ¿no? Porque se refiere a eso, a su cuerpo físico. Hay muchos pasajes, y no vamos a entrar en detalle por cuestión de tiempo en esto, pero hay muchos pasajes y algunos que quiero que veamos para reafirmar la idea de Pablo. Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y hay muchos pasajes que nos hablan de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios para con nuestro cuerpo. Vamos a ver, por ejemplo, primero a los Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo también, que sea irreprensible para la venida del Señor. Otro pasaje lo encontramos ahí en 1 Corintios 6, del 13 al 20, lo leo, dice: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro cuerpo? No participando en la inmoralidad sexual, por ejemplo, huyendo de la fornicación. Es otro de los elementos. Y un último elemento, y para reafirmar, en Gálatas Pablo les habla de algo parecido a lo que estamos viendo en Filipenses, eso de que como siempre, con toda confianza, también ahora, les dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si hay algún personaje que padeció físicamente por causa del Evangelio, yo creo que es Pablo. Y podemos ver su testimonio en el libro de los Hechos, cuando él narra las ocasiones en donde fue azotado con varas, con látigo, con piedras, naufragios, etcétera, etcétera. Hubo una ocasión en que él dijo: llegó a tal medida nuestra tribulación que perdimos la esperanza de mantener la vida. Dictamos sentencia de muerte en nosotros mismos, para que nuestra confianza no fuera en nosotros, sino en Dios. Si alguien padeció en el cuerpo, fue Pablo. Entonces él sabe de lo que está hablando cuando ahí en Filipenses nos dice con toda confianza: como siempre, también ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo.
y está plenamente consciente de que puede ser o por vida o por muerte. No perdamos eso de vista. Y no necesitamos nosotros estar en la situación de Pablo, ¿no?, para empezar a considerar glorificar a Cristo, magnificarlo, exaltarlo en nuestro cuerpo. No necesito estar en prisión para llegar a eso. Es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Glorificad a Dios en el cuerpo. Y es algo que tú y yo, hermano, tenemos que decidir hoy. Y vuelvo a decir, ¿qué permitimos? ¿Qué nos permitimos a nosotros en nuestro cuerpo? ¿En qué nos permitimos participar? ¿A dónde vamos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? El pasaje que leímos creo es suficientemente explícito, no vamos a ahondar en esto, solamente un resumen de esta primera parte, porque creo que Dios espera esto de nosotros. Dios espera que lo amemos con toda nuestra mente. Es como dijo el Señor Jesucristo, que era el mayor y más grande mandamiento, que ames a tu Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Él espera que lo adoremos en espíritu, porque dice que tales adoradores busca el Padre que le adoren. Pero también Él busca que lo glorifiques con tu cuerpo. No es que al cuerpo le demos menor importancia, es algo integral. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, glorifiquen a Dios. Muy bien, hasta aquí, hermanos. Vamos llegando al versículo, creo yo, clave de este estudio, combinado con el 20. El versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Leído así es muy rápido, ¿no? Apenas, 10 o 12 palabras, no sé cuántas son. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué veía Pablo en Cristo que podía llegar a exclamar esto? ¿Qué conocía de Cristo Pablo para poder haber llegado a enunciar esta frase? ¿No te has preguntado eso? Es uno de los pasajes favoritos de mucha gente, por su belleza de escritura, por lo que dice. Pero si nos detenemos un poquito a ver, algo tuvo que haber visto Pablo en Cristo para que pudiera afirmar esto. Y es el ánimo de esta reunión, el poner toda nuestra atención en este pasaje para ver si fuera posible que tú y yo pudiéramos hacer propia esta expresión. No nada más memorizarla, sino poderla declarar como algo real en nuestra vida. Y vamos a ver qué es lo que significa esto, para saber si podemos aspirar a llegar a esto. ¿Qué vio Pablo? Cristo lo llena todo, hermano. Cristo lo suple todo. Lo completa todo. De Él viene el amor perfecto. Él es el amor perfecto. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el amor de Cristo fue todavía mayor, que la puso por sus enemigos. Porque tú y yo éramos enemigos. En otro tiempo, dice Tito, éramos enemigos de Dios, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y Cristo nos amó. Y Cristo nos amó. Algo de esto está viendo Pablo. Cristo es el amor perfecto. Él es el sacrificio agradable que pagó por nuestra redención. Cristo es nuestra paz. Cristo es la gloria de Dios. Es la imagen de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Pablo sabe todo esto y lo sabe muy claramente, de tal manera que también en otra ocasión él llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa simple imagen de alguien que te ha amado a tal grado de dar su vida por ti,
para Pablo seguramente era suficiente para poder llegar a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver un poquito más de cerca esta frase: el vivir es Cristo. Para muchos de nosotros y en el mundo, para mucha gente, el vivir es, y ahí le puedes poner 2 puntos y empezar a hacer una lista, y podríamos decir: para mí el vivir es mi trabajo, yo vivo para mi trabajo. Y otro diría: no, para mí el vivir es mis hijos, para mí el vivir es la fama, para mí el vivir es el poder, para mí el vivir es el sexo, para mí el vivir es el deporte, el entrenamiento, para mí el vivir es ir de compras, para mí el vivir es la moda, para mí el vivir es... Ustedes pueden continuar con la lista. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué significaba vivir siendo igual a Cristo? El versículo 22 nos lo dice de alguna manera: mas si el vivir en la carne, o sea, seguir viviendo físicamente, salir de la prisión por su propio pie, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, eso es el vivir en Cristo. Que tu vida sea para beneficio de la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que se proclame el Evangelio. ¿Qué significa qué? Que se anuncie a Cristo. Esa es la lógica que lleva el pensamiento de Pablo. En el versículo 12 él dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahí está la primera frase: el progreso del Evangelio. Y luego dice, explicando qué significa eso: el progreso del Evangelio no es tener el templo más hermoso y más suntuoso de la ciudad. El progreso del Evangelio no significa tener el mejor mobiliario, el mejor equipo de sonido. No significa tener los bolsillos llenos de dinero. El progreso del Evangelio significa que Cristo es anunciado. Y de eso tú y yo nos encargamos, de anunciar a aquel que nos amó de tal manera y que se entregó por ti y por mí. Ese es el progreso del Evangelio. Dice Pablo: si para mí el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y en el versículo 24 y 25 vuelve a reafirmarlo, dice: pero quedar en la carne es más necesario, o sea, seguir vivo es más necesario por causa de vosotros. Está buscando el bien de los hermanos. Entonces el vivir es Cristo significa seguir proclamando el Evangelio, ser para beneficio de la obra, ser para beneficio y provecho de los hermanos, servir a la iglesia, servir a Cristo anunciando su nombre. Y finalmente el versículo 25 dice: y confiado en esto sé que quedaré, es decir, seguiré vivo, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hay algo superior por lo cual vivir que el trabajo, que la moda, que el dinero, que la fama, y eso es Cristo. Por eso dice: para mí el vivir es Cristo. Y eso significa que su nombre siga siendo anunciado, que más gente venga al conocimiento de Él para que sea salva. Y ustedes que ya creen, que ustedes sigan creciendo en su fe. Quiero seguir siendo de provecho para ustedes. Quiero seguir estando aquí para que haya beneficio de la obra de Dios. Quiero contribuir a su gozo, hermanos. Confiando en esto, en todo esto, sé que quedaré, que aún permaneceré entre ustedes. Y para mí, eso es la vida. Y no estoy diciendo, no me entiendan mal, que trabajar sea malo, que ejercitarse es malo. No, no, no. Pablo trabajaba. Él usaba el trabajo como un medio de vida y da testimonio en varias ocasiones en la Escritura. Pero cuando el trabajo sustituye a Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus prioridades, entonces sería bueno preguntarnos: para ti el vivir, para mí el vivir, ¿qué es? Pablo podía decir: para mí
el vivir es Cristo. Y lo dice de una manera tan real y además tan razonada, que en el capítulo 3, no vamos a ir ahí ahorita, Pablo nos aclara que él se puso a hacer una comparación, casi contable. No sé cómo sea esto, si una cuenta, las cuentas T, el debe y el haber, todo eso no me lo supe, pero algo he oído, y hay un balance, y hay una comparación. Y Pablo dice, por un lado, que para él el morir es ganancia, y en el capítulo 3 dice, y lo que yo consideraba antes como ganancia, que era mi linaje, que era mi instrucción espiritual, que era mi impecabilidad como persona, en mis relaciones, todo eso lo tengo por basura cuando lo comparo con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Hermano, la invitación hoy es, ¿por qué no hacemos un balance en nuestra vida? No balancear como las dietas, no, una comparación, a ver en dónde estoy, pero más que en dónde estoy, a ver quién es Cristo para mí. Pablo ya lo dijo, él ya lo hizo y dijo, mira, todo eso que eran para mí ganancia los he estimado como pérdida, y hoy también los sigo estimando como pérdida, y es más, lo tengo por basura y prosigo al conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. El morir es ganancia, dice ahí, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo, ya vimos lo que significa. Y comparándolo con mi vida, con mis logros, con mis méritos, con mis títulos nobiliarios, eso es basura comparado con Cristo. Y para mí el vivir es Cristo, todo lo demás pierde valor, carece de valor. Aunque lo tenga que usar porque tengo que comer, tengo que trabajar, pero eso ya no es prioritario para mí. Eso ya no domina mi vida. Eso ya no es lo que me motiva para levantarme. Para mí el vivir es Cristo. Y dice, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Otro término contable, ¿no? En el versículo 23 nos aclara qué significa esa ganancia. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Hemos dicho eso alguna vez? Sin que nadie nos oiga, sin que esté nadie a nuestro alrededor. Lo hemos dicho, Señor, para mí, tú eres ganancia. Y digo esto así porque a lo mejor lo hemos repetido hasta de memoria, enfrente de la gente, de los hermanos, pero en tu corazón, en mi corazón, lo podemos afirmar. Realmente lo podemos decir, morir es partir y estar con Cristo, y eso es muchísimo mejor para mí. Sí será. Cuando volteas a ver tu casa cómoda, equipada, tu ropa nueva, tus amigos que te invitaron a una fiesta que viene el próximo fin de semana, grandiosa. Cuando estás por recibir el título de doctorado de algo, cuando está la moda en la tienda de la esquina ya a tu alcance, será, el morir es ganancia. Prefiero a Cristo que lo que el mundo me ofrezca. Pablo lo pudo decir, Pablo lo pudo decir. ¿Cómo queda Cristo en nuestro balance? Hermanos, realmente urge que creamos esto, que morir para un cristiano es ganancia. Hoy en día todos nosotros estamos cercanos a amigos, a personas, a familiares que están en enfermedad, que están padeciendo, que están llegando a un punto casi terminal, y en mucha gente no hay esperanza. Para mucha gente es lo peor a lo que se van a enfrentar. No hay manera de sobrellevar eso. Hay técnicas. Aquí se dio un taller, ¿no?, de tanatología. Cómo ayudar, cómo
ayudar a la gente a pasar los últimos momentos, a bien morir, a estar ahí tanto al enfermo como a la familia alrededor. Pablo dice, hermanos, para mí es ganancia morir, porque eso significa partir y estar con Cristo por la eternidad. Hermano, yo quisiera que nos pudiéramos llenar de esa confianza, porque es una verdad bíblica. Dios está esperándonos y está preparando un lugar para ti y para mí, reservado en los cielos, por causa de su Hijo Jesucristo. Es cierto, hermano, créelo. Y créelo firmemente, porque solamente agarrándote de ahí es como vamos a ser capaces de pasar a través de la enfermedad, a través de las tribulaciones, a través de los padecimientos. No hay otra manera. Si hoy en día mi vida no es Cristo, si mi vida es otra cosa, terrenal, temporal, cuando venga la prueba no voy a tener de dónde agarrarme, porque todo eso se derrumbó. Las riquezas se pierden, la salud se pierde, los amigos se pierden, las casas se pierden, el trabajo se pierde. Todo eso es temporal, pero Cristo no. Cristo sigue, Cristo está vivo, Cristo está en ti si tú has creído en Él. Nos conviene entender lo que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo y todo lo que implica, y para mí el morir es ganancia. Seguramente por eso allá en Eclesiastés 12:1 se nos recomienda, y por un momento considerémonos destinatarios, porque dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Vamos considerándonos jóvenes, porque comparativamente hablando somos muy jóvenes si ponemos en perspectiva la eternidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. No es necesario, hermanos, esperarnos a atravesar por un problema para empezar a voltear a ver dónde está Dios, para empezar a voltear qué promesa puedo tomar para mí. Es hoy cuando podemos creer esto y cuando podemos ver el ejemplo de Pablo. Y ahí tenemos la frase, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, amigos, estamos ante una de las declaraciones más contundentes y desafiantes que se le han presentado al ser humano, especialmente al creyente, al Hijo de Dios. ¿Y en qué consiste ese desafío? Que Cristo Jesús es de tal manera valioso y único que podemos vivir o morir por Él, considerando ambas opciones tan beneficiosas que quedamos sin margen de maniobra. Pablo dijo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque yo deseara irme ya con Cristo, partir y estar con mi Señor, pero por otro lado veo que es necesario quedarme todavía para provecho de ustedes, hermanos. Estoy puesto en estrecho, no tengo a dónde hacerme, pero las dos cosas son para mí formidables. Si me quedo, sigo anunciando a Cristo, sigo padeciendo por Cristo, sigo gozando de ustedes, de su crecimiento en la fe. Y si me voy, eso es muchísimo mejor, porque voy a estar con Cristo. Hoy en la mañana en la escuela dominical veíamos que nuestro idioma está cortito, está limitado. Y Pablo, muchísimo mejor, pues es lo más que se puede ocurrir decir para explicar la grandeza de esa opción. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Si vivo, el vivir es Cristo, es anunciarlo, es seguir padeciendo por Él, es ser de provecho a los hermanos. Y si muero, es muchísimo mejor, porque eso es estar con Cristo en su presencia por siempre. Es mejor, es muchísimo mejor, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura entonces? Noten bien esa frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para quién? Para Pablo. Pablo ya hizo su examen, hermanos, ya hizo su balance, y el resultado para él dijo, para mí, para Pablo, Cristo es el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La pregunta es, ¿y para ti? ¿Y para ti? ¿Y para mí? ¿Cómo es el balance? ¿Todavía seguimos aferrados a algo temporal y material? ¿A alguna relación humana que consideramos mejor todavía que Cristo? Quizá no hemos conocido
a Cristo lo suficiente. Ojalá que un día tú y yo pudiéramos llegar a decir como algo propio: para mí el vivir es Cristo. Para Raúl Parra, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si le pones tu nombre suena diferente. Cuando lo leemos de lejecitos, para mí el vivir, pues hasta canto lo podemos hacer, hasta música le podemos poner. Ponle tu nombre, pero no aquí. Ponle tu nombre allá en tu cámara, a solas. Haz tu balance. A ver, y ojalá tú y yo pudiéramos decir: no importa los logros que yo tenga, los títulos que yo tenga, son pérdida, son basura si los comparo con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Para ti y para mí esto solo será posible, y escúchenme bien, hermanos, porque esto es para todos nosotros. Esto será posible solamente en la medida en que la verdadera majestad de Cristo sea visible y valorada como lo más valioso en nuestro ser. Si creemos de Cristo como Chuyito, como algunos le dicen, o pues allá el de arriba, difícilmente. Necesitamos contemplar la majestad de Cristo, y creo que así es como nosotros podríamos llegar cercanos a esto, porque un conocimiento intelectual de Cristo no es suficiente. Es indispensable un conocimiento vivo que se alimenta de la relación con Él, de su contemplación, de considerarlo en cada momento, de poner nuestros ojos en Él, de buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Pregunto, ¿es hoy para ti y para mí Cristo lo más sublime, lo más deseable, lo más satisfactorio, lo más anhelado, de tal manera que a su lado todo lo que esté en el mundo que consideramos nuestro lo podemos tener por basura y por pérdida? ¿Es así Cristo realmente para nosotros? ¿Es posible que valoremos de tal manera a Cristo que deseemos morir porque sabemos que eso significa estar con Cristo? Porque eso es muchísimo mejor. Este balance lo hizo Pablo y pudo afirmar eso, hermanos. No es una frase bonita nada más. Podemos ver abundancia de evidencia para esto. ¿Qué características tiene lo más valioso para mí? ¿Qué es lo más valioso? ¿Cómo lo calificas? Cuando es aquello que te produce gozo, placer, paz, bienestar, seguridad, emoción. Lo más valioso para ti es lo que llena tu pensamiento, hermano. Es en lo que deseo pasar más tiempo, a lo que le dedico más tiempo, a lo que le dedico mis energías, mi dinero, mis neuronas. Es aquello donde tengo puesto el corazón. Para mí el vivir es Cristo, pudo decir Pablo. Si hacemos una introspección, y lamentablemente para nosotros hoy en día tenemos tal cantidad de distractores, que por un lado son ayuda, pero por otro lado son tal cantidad de distractores que necesitamos reforzar nuestra relación con el Señor. ¿Qué les parece el Facebook? Hay gente que se pasa el día entero, hermanos, desde que amanecen hasta que se acaba la pila, no hasta que se duermen, hasta que se acaba la pila en el Facebook. Ahí está tu corazón, ahí está tu mente, ahí está tu inversión. Gira en torno de 4 o 5 frases, porque no pasa de más el léxico que se usa en Facebook. Pero ahí estoy día tras día, semana, mes tras mes, año tras año desde que se inventó. ¿Es malo, es bueno? No lo sé, tiene buenas funciones, pero si el Facebook es lo que consume tu tiempo, es lo que más anhelas cuando llegas a tu casa, hay un problema, hermano. ¿O qué será el WhatsApp? Porque el WhatsApp no se queda atrás, ¿verdad? O el Instagram, ahora no. Que me vean mis fotos, que vean mi mollero ahora que logré, que me vean bueno, yo no, pero que me vean en el bikini, que me vean eso es, ¿no? El Instagram, ¿no? Para compartir fotos. O será el Netflix, ¿verdad? Que llego y mal entro a la casa cuando ya estoy con el control a ver qué me ofrece Netflix.
Para otros serán los antros, y no dejo antros sin descubrir cada fin de semana, ¿no? O la fiesta. Siempre habrá un amigo que se va de la ciudad, o que regresa a la ciudad, o que cumple años, o que ya no cumple años, pero siempre hay. Y otra vez, hermanos, no está malo nada de eso. No es malo ir a una fiesta, no es malo tener una cuenta de Instagram. Pero cuando tú evalúas y consideras como lo hizo Pablo, miren, ahí está. Yo soy circuncidado al 8º día, es mi linaje, hebreo de hebreos. Yo, en cuanto al celo de Dios, irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero todo eso que yo consideraba como ganancia, lo he tenido, lo estimo como pérdida, por amor a Cristo y por la excelencia del conocimiento de mi Señor. Hermano, es hora de que pongamos un balance en nuestra vida. Y de veras el desafío, el reto es decir, a ver, aquí está el Facebook. Bueno, este no es el Facebook, aquí está el Facebook. Y Cristo, a Cristo no lo conozco, no leo la palabra, no conozco lo que dice, no me sé ninguna promesa, me sé todo lo que está pasando en la vida de mis amigos, pero de Cristo no puedo citar ningún pasaje que me hable de cómo enfrentar la tribulación. Y hermanos, esto es para todos nosotros, pero no necesariamente la tecnología. ¿Qué tal el trabajo? Hay gente que sale en la mañana y no lo vuelves a ver porque está en el trabajo, está en la oficina, está en la planta. Hay que trabajar, sí, pero cuando llega el punto en donde eso es primero que Cristo, hay un problema, hay un problema. El entrenamiento, claro, hay que mantener saludable. Ya vimos, el cuerpo es responsabilidad de nosotros glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque fuimos comprados por precio. Pero cuando el entrenamiento y cuando el deporte es mi Dios y todo mi tiempo, o la gran mayoría de mi tiempo la dedico a eso, entonces yo en lo personal sería falso, sería un mentiroso si digo que para mí el vivir es Cristo. Por último, penúltimo más bien, si lo que dice la Biblia sobre Cristo es verdad, si Cristo es quien dice ser, entonces la expresión porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia no debería ser exclusiva de Pablo, sino que debería ser una realidad para ti y para mí, y además sería o debería ser la expresión más lógica, la más pertinente, la más adecuada, porque refleja el verdadero y esperado impacto que solo Cristo puede provocar en la mente de una persona. Otra vez, si lo que dice la Biblia sobre Cristo es verdad, si Cristo es quien dice ser, entonces la expresión porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia no es exclusiva de Pablo. Debería ser una realidad para ti y para mí, porque además sería la expresión más lógica, la más pertinente y la más adecuada, ya que refleja el verdadero y esperado impacto que solo Cristo puede provocar en la mente de una persona. Es imposible conocer a Cristo y mantenerlo en tercer lugar en nuestras vidas. Es imposible ver a Cristo y tenerlo ahí para cuando se me ofrezca mientras estoy en mi cuenta de Facebook. Un día, 2 días, 3 días. Oye, ¿y la Biblia? No sé ni dónde la puse, no sé dónde está. El impacto verdadero, esperado, el más lógico que la persona de Cristo Jesús produce en un ser humano es este que Pablo alcanzó a ver. Hermanos, pidámosle a Dios que Él nos conceda poderlo ver de esa manera, poder ver su majestad, porque la única conclusión posible, y no lo vamos a medir entre nosotros, no es para levantar la mano y decir yo, no, es para que tú lo hagas en tu corazón.
Y Dios nos va a dar sabiduría. Y Dios nos va a permitir ver las grandezas de su gloria. En el capítulo 2 de esta misma carta se declara quién es Cristo y cómo es Cristo. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, para ver si por ahí podemos realmente, de una vez por todas, hermanos, alcanzar a verlo. Imaginémonos como que va un camión y vas corriendo para ver si lo alcanzas. No importa que te agarres nomás con una mano. Vamos a procurar agarrarnos en el último momento así, para contemplar la majestad de nuestro Señor. Vamos a terminar leyendo 2 pasajes brevemente. Les voy a pedir allá en la cabina que me ayuden y les voy a invitar a que se pongan de pie, porque estos 2 pasajes nos dan un panorama, nos dan un retrato de quién es Cristo. ¿Lo tenemos todos ahí? Estamos hablando de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice así, va a estar en pantalla en unos momentos, 1 del 15 al 20. Se los leo mientras lo encuentran. Dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí lograron ponerlo ahí? Ahora vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Y otra vez hablando de Cristo Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A Cristo sea la gloria, hermanos. En Él estamos completos. Él es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsisten todas las cosas. Ese Señor, con esa majestad, es la que veía Pablo, y por lo tanto pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre Celestial, concédenos, te rogamos, concédenos que seas tú quien ilumine nuestro entendimiento, porque la verdad estamos a veces muy confundidos, Señor, y hemos sido negligentes en nuestra relación contigo. Y a pesar de que tú lo que viniste a buscar es una comunión perfecta a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, en ocasiones nosotros ni siquiera tomamos el tiempo para ver quién eres. Te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos tenido y quizás seguimos teniendo otras cosas como prioridad en nuestra vida. Porque en lugar de completar esa frase como Pablo, nosotros tenemos en otra cosa en tu lugar, y para nosotros el vivir es otra cosa, y a veces incluso el morir es algo que nos trae temor, Señor. Concédenos creer tu palabra, sabiendo que aunque padezcamos, Señor, tú estás ahí con nosotros. Señor, se acaban las palabras. No hay forma en que nuestra mente pueda decírtelo, pero tú sí sabes. Tú sabes lo que anhela nuestro corazón. Tu Espíritu intercede por nosotros. Yo te ruego, Señor, por cada persona aquí presente,
que veas nuestro corazón, Señor. Y que si hay algo que no te agrade, si hay algo que no está alineado con quién eres tú, Señor, mueve nuestro corazón a arrepentirnos, Señor, a pedirte perdón, sabiendo que tú nos perdonas y que tú mostrarás las maravillas de tu persona pronto a cada uno de nosotros, para que podamos darte honra, darte gloria y magnificarte en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte, Señor. Pone en nosotros ese deseo, esa misma convicción que tenía Pablo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.